al 8. Cuando ya lo tenga, díganme amén, gloria a Dios. Puede ponerse sobre sus pies, se gusta leer conmigo. ¿Para qué es, pastor? Para que yo tenga la comodidad de sentarse y escucharme estas 3 horas que van a estar. No se asusten. Ahí se despertaron, ¿no? Ahí luego, ahí fuera. Estamos bien entonces. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Confíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No cierre su Biblia, vamos a orar, tome su lugar y me presta su atención, por favor. Señor, estamos delante de ti, dándote gracias por esta gran oportunidad que tenemos, el tiempo y la salud necesaria para poder estar en este lugar que se ha dedicado para ti. Amén. Que tu gracia y tu poder, Señor, nos acompañen y que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para comprender esta palabra y el poder para ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así usted puede tomar su lugar. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar la predicación que la he titulado Confiando en Dios. Confiando en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos saben lo que es confiar en Dios? ¿En qué consiste confiar en Dios? Bueno, la palabra del Señor nos habla aquí en Proverbios capítulo 3 y dice: confíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y mire, confiar en Dios es lo mejor que podemos llegar a hacer usted y yo. ¿Por qué? Porque mire, apoyarnos en nuestra propia opinión o nuestra propia prudencia nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas y empezar a caminar por sendas equívocas para nuestras vidas. Pero ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, que confiemos en Dios. Y mire, en estos días estamos escuchando en las noticias una diversidad de cosas alarmantes. Estamos viendo un resurgimiento del COVID. Estamos oyendo que por ahí las vacunas no han sido suficientes para contrarrestar o controlar lo que ha sucedido desde un poco más de 2 años atrás. Y eso causa temor, incertidumbre e inseguridad en muchas personas. De igual manera, los asuntos relacionados con el aborto es una noticia nacional que tiene consternada a mucha gente con lo de las protestas, unos a favor, otros en contra, y etcétera, etcétera. Aún inclusive las personas llegando a la violencia por estos temas tan sensitivos. La violencia, de igual manera, los saqueos, es algo que está en las noticias. Y la gente tiene, ¿verdad?, esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Que cuando esto se va a terminar, porque la gente está cayendo en un pánico colectivo, la gente se sigue armando, la gente sigue, ¿verdad?, tratando de buscar una protección para contrarrestar la violencia con violencia. La inflación es otro tema que está abarrotando las noticias. Se vaticina, se profetiza, se dice, se piensa, se trata de poner, ¿verdad?, en un tema para considerar el posible asunto de una recesión económica, y todo eso va causando en la vida del oyente de las noticias, en la vida de las personas que habitamos este planeta, que es algo inminente que va a pasar,
que la hambruna, que la escasez va a llegar. Y mire, si usted nunca ha leído la Biblia, se lo puedo entender y comprender. Pero si usted ha leído la palabra de Dios y tiene años caminando en el Evangelio, todo eso no es un tema de actualidad, es bíblico. Tal vez no se ha acordado que le ha leído por ahí al capítulo 24 de Mateo, algunas partes, el capítulo 25 de Mateo, otras partes, y en algunas partes de la Biblia hay información acerca de los estragos, de las catástrofes, de todo lo que pasa en este mundo. Pero hay palabras de consuelo y de refrigerio donde el Señor Jesucristo nos ha dicho, pero no es el fin. Esto solamente es principio de dolores. Cuando una mujer va a dar a luz y se pone, ¿verdad?, ese ejemplo, antes de que llegue el parto, antes de que llegue el tiempo final, hay dolores. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene de igual manera una serie de acontecimientos que sucederán, donde lejos de que todo vaya mejor, tal vez todo vaya peor. Pero si usted y yo conocemos la palabra de Dios, si tenemos una vida de oración, si conocemos el propósito y la finalidad de Dios para nosotros, usted y yo estaremos confiados en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no falla. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios no anda a tientas, no hace algo para ver qué va a salir, sino Él tiene propósitos determinados para la humanidad, para nuestra vida, aún como la iglesia del Señor Jesucristo. Y mire, de igual manera, en las noticias vemos esas migraciones mundiales alrededor de todo el mundo. No tan solamente con la frontera sur de este país, Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Están sucediendo migraciones masivas. ¿Por qué? Porque son movimientos que se han dado a través de la historia en otros tiempos. La gente tratando de encontrar una mejor vida, la gente tratando de encontrar una mejor economía, la gente huyendo de las guerras, de las pandillas, de las necesidades, de las catástrofes, ¿verdad?, de este planeta. La gente está, ¿verdad?, siendo afectada en su estado de ánimo, en sus emociones, aún en su fe. Pero en esta mañana quiero decirte que confiemos en Dios. Amén. Así es. Dentro del caos mundial es necesario como creyentes confiar en Dios plenamente, porque nuestra confianza tiene que estar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios con todo nuestro corazón, como dice la palabra de Dios. En el principio de esta palabra base para esta plática de Proverbios capítulo 3, versículo 5, la palabra de Dios le lleva a usted, amado oyente, hermano que me escucha, dice la palabra, confía en Dios o en Jehová con todo tu corazón. ¿Y por qué? Porque en el corazón se generan todos los sentimientos, los resentimientos, las sensaciones y todo aquello que nos puede llevar como seres humanos aún a tener una acción alocada y desmedida cuando usted y yo no controlamos nuestras emociones. Por eso es importante poner atención en esta palabra base para este mensaje que repito el título, confiando en Dios. Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 8, dice la palabra de Dios. Fíate o confíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propio razonamiento o tu propia prudencia. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos, en todas tus decisiones, en todo lo que tengas por decidir, por hacer en la vida. Reconoce que Dios tendrá para tu vida la mejor solución a tus necesidades. Y la palabra de Dios dice, y Él enderezará tus veredas. Solamente Dios nos puede guiar a algo mejor.
Solamente Dios nos puede guiar a algo que, lejos de perjudicarnos, nos beneficie. Pero mire, dice la palabra de Dios, de igual manera, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Parte de la solución o de las soluciones que podemos llegar a tener como seres humanos para que nuestra fe, nuestra confianza se deposite en Dios es temer a Dios y apartarse del mal. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 8 de Proverbios 3, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así es el efecto que hace la confianza en Dios en todo aquel que deposita plenamente y certeramente su confianza en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios en medio del caos mundial. Pero debemos de confiar en Dios plenamente. Como punto número 1, vamos a estar analizando, hay bendición cuando confiamos en Dios. Y si usted va a esta palabra que está en la pantalla, de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, vamos a encontrar en esa palabra que hay bendición para el creyente cuando confía en Dios. Por eso es importante que usted y yo nos demos a la tarea de confiar en Dios. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dicen de esta manera: bendito el varón que confía en Jehová. Aleluya. Imagínese usted. Hay una bendición muy grande para cuando usted y como yo, siendo hombre o mujer, creyente en Dios, conocedor de la palabra de Dios, dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así es el hombre, así es la mujer que confía en Dios plenamente. Y la Biblia nos habla de una manera o de una forma metafórica, pero en esta ilustración, en esta palabra, podemos acomodar nuestra mente y nuestro corazón para poder ponernos a afinidad con la palabra de Dios. Porque hay bendición cuando confiamos en Dios. ¿Y cuál es la bendición? La bendición es para el que confía en Dios plenamente. ¿Por qué? Porque es como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dará fruto. Déjeme darle una reseña de esto. Un árbol plantado junto a corrientes de agua tiene vida. Diga conmigo, vida. Tiene vida. Cuando usted tiene un árbol y no le falta el agua, ese árbol va a tener vida. Pero si le corta el suministro de agua, ¿qué va a pasar? Va a empezar a secarse. Va a empezar a ser afectado. No va a tener esa hidratación para tener ese verdor y esa vida. Pero aquí la palabra de Dios, Jeremías, nos trata de decir y nos trata de llevar esta mentalidad que hay bendición cuando confiamos en Dios. Mire, el árbol plantado junto a corrientes de agua tiene vida. Ahora, y si sus raíces son profundas, tiene la manera de soportarse y alimentarse, tiene ese vigor para cuando vienen los tiempos de sequedad. Así es el hombre, así es la mujer que confía plenamente en Dios, porque la palabra de Dios dice, Jeremías dice que el hombre, la mujer cuya confianza es Dios, es similar su vida a aquel árbol que está plantado junto a esa agua, y si sus raíces son profundas, ese árbol estará firme, ese árbol tendrá suministro y ese árbol nunca le faltará el sustento. ¿Por qué? Porque se ha enraizado.
Y de ahí viene su alimentación para el tiempo de sequedad. Cuando usted y yo tenemos una relación constante con Dios y nuestras raíces son profundas con Dios, nuestra confianza va a estar permanente. Nuestra confianza va a estar en Dios, no importa lo que pase a tu alrededor. Tu confianza va a ser en Dios, porque Dios es nuestro cuidador, Dios es nuestro sustentador, Dios es el que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así es que regocíjate con la palabra en este día, porque si tú eres un hombre, una mujer que confías plenamente en Dios, eres bendecido por Dios. Es bíblico. Dice la palabra de Dios, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire, un árbol plantado junto al agua con raíces profundas tiene la manera de sostenerse y alimentarse. Tiene ese vigor para cuando vienen los tiempos de sequedad, porque en la profundidad de sus raíces tiene reservas para seguir produciendo y dando fruto. No importa que arriba, donde no se miran sus raíces, esté todo seco. Así es el hombre y la mujer que confían en Dios. Tienen sus raíces bien cimentadas en Dios y su confianza está bien cimentada en Dios, porque ha adquirido a Dios como su protector, como su proveedor y como aquel que lo lleva adelante. Por eso es importante analizar en este punto número 1 que hay bendición cuando confiamos en Dios. Y mire, ¿qué es bendición? Proverbios 10:22 dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es que mire, cuando usted y yo somos bendecidos por Dios, no quiere decir o no tiene que reflejar netamente nuestra vida que está llena de abundancia de cosas materiales, o de dinero, o de muebles, o una situación pudiente económicamente hablando. Dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece. Te enriquece el alma, te enriquece tus sentimientos, te enriquece tus emociones, te enriquece tu vida espiritual, te enriquece como hombre, como mujer de Dios, te enriquece tu vida plenamente. ¿Por qué? Porque Dios te llena todo lo que tengas como necesidad como ser humano. Lo que otro ser humano no te pueda dar, Dios te lo da. Si buscas sentimientos y emociones en el ser humano, tal vez te pueda dar parte de su vida, de su tiempo, de sus emociones, pero nadie te dará todo lo que tú ocupas y necesitas como Dios plenamente. Porque Dios lo llena todo. Un ser humano te puede dar palabras de aliento. Un ser humano te puede dar apapachos. Un ser humano te puede dar amor. Un ser humano te puede dar cosas efímeras y volátiles, pero Dios te da cosas permanentes en tu vida y en mi vida. Para empezar, lo primero que te da Dios es la salvación y la eternidad. Gloria a Dios. Ningún ser humano lo puede lograr ni lo logrará. Solamente Dios. El hombre y la mujer que confían en Dios plenamente tienen vida, tienen paz, tienen tranquilidad, tienen seguridad de que Dios es quien suple sus necesidades. Y estas personas están bendecidas por su confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra. Viven refugiados en esa confianza en Dios. Por eso es importante saber analizar en este punto número 1 que hay bendición cuando confiamos en Dios. Y la palabra de Dios en Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. Aleluya. Amén. Pero no termina ahí la cosa. Dice la palabra de Dios: y no añade tristeza con ella. Una bendición de Dios a tu vida va a traer alegría, confianza y felicidad. Alegría, confianza y felicidad. Mire, muchas veces nosotros, si nos pasa algo bueno, decimos: qué bendición,
me acaba de llegar una bendición. Dios me bendijo hoy, wow, qué tremendo. Y puedes calificar las cosas como una bendición. Pero si al paso de las horas, si al paso de los días, si al paso de los meses, si al paso de los años, empieza a haber una aflicción, empieza a haber una tristeza, una amargura, tienes que cambiarle lo que llamaste bendición por algo que tú dijiste. Como que no se entendió muy bien, ¿verdad? Dile que está a tu lado, ¿oíste lo que dijo el pastor? Échale. Sí, mire, porque hay que entender esto. La bendición de Jehová es la que enriquece, aleluya, gloria a Dios. Pero nada añade tristeza con mi vida. Porque cuando Dios bendice tu vida y mi vida, vamos a tener alegría, paz, contentamiento. Vamos a tener nuestra vida conforme, porque cuando Dios te da una bendición, viene de parte del cielo, viene de parte del trono de la gracia, y tu vida y mi vida será enriquecida, y tu vida y mi vida no tendrá tristeza, siempre tendrá alegría. Y la alegría no es que estés riendo y sonriendo como si cada rato te contaran un chiste nuevo que te da alegría. No, alegría es estar completo en ti mismo. La alegría es estar completo contigo, con Dios en armonía, con Dios, con su palabra, con quien tú eres en Dios. Por eso es importante analizar que hay bendición cuando confiamos en Dios. Y Jeremías capítulo 17 versículo 7 dice la palabra de Dios para tu vida y mi vida: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros debemos de confiar en Dios, no en las promesas de la política. ¿Ya se miró otra vez la política ahí? Y están haciendo sus propuestas. Y están tratando de atraer el voto a donantes, personas que les ayuden a entrar en su agenda política para lograr sus asuntos y ellos estar ahí en sus puestos y seguir ganando muy a gusto. Pero si usted no ha entendido cómo es la política es la política. Solamente. Y si usted no sabe de dónde viene la política, estudie la historia de los griegos. Los griegos inventaron muchas cosas muy interesantes, muy importantes, pero también inventaron la política. Mire, nosotros debemos de confiar en Dios, no en las promesas de la política, no en las promesas de la economía, ni la economía mundial, no en lo que el hombre nos promete, sino en las promesas bíblicas. Porque las promesas bíblicas no caducan. Dígale que está a su lado: las promesas bíblicas. Bueno, no se lo diga. Dígale que está a su lado: las promesas bíblicas son para mi vida. Pero díganselo así como que sí la cree. Las promesas bíblicas son para mi vida, pero para ti también. No se asusten, no vamos a sacar muchas carrillas. El Salmo 27:8 decía David en este salmo, ¿verdad?, proclamando victoria: estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios nos acordaremos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. El hombre y la mujer de Dios, bendecidas por Dios, son personas que están ahí a la expectativa de la bendición de Dios, porque Dios en su misericordia ha prometido para tu vida y mi vida que si confías en Dios plenamente, serás como ese árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verás cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará y siempre dará fruto. Aleluya. Es una persona bendecida por Dios siempre tendrá lo suficiente para dar fruto. Y dar fruto significa ser de bendición para otros, aún en la escasez y en la necesidad. Aleluya.
Dale gloria a Dios. Date un aplauso con Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Punto número 2. Hay promesa de Dios cuando confiamos en Él. Si usted va a la Biblia conmigo, Isaías 43:2 nos habla una palabra, es una promesa de cuando confiamos en Él. Aleluya. Dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos pasares, no te hundirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es una promesa de Dios para tu vida y mi vida como creyente. Y vemos metafóricamente de igual manera que la Biblia nos habla de una promesa en los tiempos de prueba, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de problemas, porque Dios estará contigo. Cuando pases por dificultades, cuando pases por pruebas, no te hundirás, sino que te mantendrás a flote. Cuando sientas lo más duro de la prueba y sientes que te quemas, que te desgastas, que te ahogas, Dios te sostendrá con su mano de poder. Dios te protegerá. Dios te ayudará a salir adelante cuando verdaderamente confiamos en Él. Porque Dios es un Dios de promesas. Y si Dios te da promesas, Dios las cumple, porque Dios es cumplidor de pactos, pero Dios es cumplidor de promesas. Por eso es importante que tu vida y mi vida esté anclada con Dios y que sepamos que hay promesa de Dios para cuando confiamos en Él. Así que por eso es importante, amada iglesia, usted que me escucha a través de las redes sociales, es importante que usted y yo entendamos que hay promesa de Dios cuando confiamos en Él. Así que siga confiando en Dios. Sigamos confiando en Dios. Mire, le voy a presentar un caso bíblico. El caso de Daniel. Capítulo 6 del libro de Daniel, versículos 16 al 23. Si usted me quiere acompañar en la lectura, ahí vamos a encontrar el mensaje de que hay promesas de Dios cuando confiamos en Él. Punto número 2 de esta prédica, de esta plática es: hay promesas de Dios cuando confiamos en Él. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículos 16 al 23. Cuando llegue ahí, dígame gloria a Dios. Cuando llegue ahí, dígame amén. Amén. Conocemos la historia de Daniel, pero vamos a leerla para recordar algo de esto. Dice la palabra de Dios. Daniel 6, 16 al 23. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: escuche y lea con atención. El rey de Babilonia, que no era creyente en Dios, pero había sido impactado por la confianza de Daniel en Dios, le dice estas palabras y suenan como palabras proféticas. Y mire lo que dice el rey de Babilonia a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Usted que dice que confía en Dios, usted que dice que ha aprendido a amar a Dios y que conoce las promesas bíblicas, aplíquese esta palabra a su vida. Porque mire, Daniel recibió estas palabras del rey, que no pudo abrogar, no pudo transformar el decreto de la ley de los persas, porque había puesto su palabra y había sellado, había hablado en su dictamen de esta ley que le habían hecho firmar. Todo el día había estado batallando hasta que tuvo que cumplir su palabra. Pero este rey le dice a Daniel, en ese cariño, en esa amistad que le tenía, en ese amor que le tenía a Daniel, porque había encontrado un hombre fiel, un hombre verdadero, un hombre de confianza plena en Dios, y le dijo: Daniel, el Dios tuyo, al que tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. Mire, vamos a seguir leyendo.
Dice el versículo 17, y fue traída una piedra y fue puesta sobre la puerta del foso de los leones. Algo que no se hacía antes. Se quisieron asegurar de que Daniel no escapara, de que Daniel no saliera corriendo, de que nadie lo librase, porque el rey lo había querido librar, pero no había podido quebrar su palabra. Y dice, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso de los leones, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar. En otras versiones dice, y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Si hubiera sido otro tipo de rey, no le hubiera importado Daniel. De hecho, pues lo reemplazo. Pero Daniel se había ganado un puesto de honor delante del rey. Daniel había sido un hombre fiel, hallado como un hombre fiel, como un hombre servidor de Dios y como un hombre cuya confianza estaba en el Dios de Israel. Y dice la palabra de Dios que esa noche el rey ayunó, no se comió sus manjares, no tuvo esa fiesta, esa celebración nocturna, y además de eso se le fue el sueño. Fue tanto el impacto que recibió el rey acerca de eso. ¿Qué sucedería con Daniel? Si siempre había servido a Dios, si Dios lo había usado, ¿qué pasaría en esta ocasión? Dice el versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones al otro día. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, escucha estas palabras, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Este hombre estaba interesado, este hombre estaba compungido. Este hombre quería saber si aquel hombre que confiaba plenamente en Dios sería liberado de aquellos leones que eran reservados para comer a todo aquel que era echado en ese foso, y esos leones no eran alimentados sino solamente cuando echaban víctimas ahí. La Biblia no dice cuánto tiempo había pasado que esos leones no estaban alimentados. Y este rey en la mañana fue, se levantó apresuradamente, se acercó al foso y le dijo tristemente: Daniel, ¿acaso el rey a quien tú sirves continuamente te ha librado? ¿Te ha librado de la boca de los leones? Y ve el versículo 21, cómo dice esta historia tan tremenda que la Biblia nos cuenta. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso de los leones, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Y dice la Biblia textualmente, léalo juntamente conmigo, el versículo 23 al final, porque él había confiado en su Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Hay promesa de Dios cuando confiamos en Él. Hay promesa de Dios para los que confiamos en Él. El poder de Dios se manifiesta grandemente cuando confiamos en Él. Así que vale la pena seguir confiando, aún en medio de la tribulación o la prueba. Siempre seremos recompensados, porque confiar en Dios tiene recompensas grandes y poderosas para tu vida y mi vida. Punto número 3. Hay descanso cuando confiamos en Dios.
Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Nuevo Testamento, en las cartas de Juan. Primera carta, capítulo 5, versículo 14, dice esta palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya, gloria a Dios. Así es que hay descanso cuando confiamos en Dios. Juan, la primera carta, capítulo 5, versículo 14, nos dice estas palabras de descanso. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero ponga atención, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y mire, Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, amada iglesia, creyente, amigo que me escuchas. La voluntad de Dios para nuestras vidas siempre va a venir con un agrado y con una perfección. Que nosotros lo asimilemos de esa manera es una cosa diferente. Aunque no entendamos o comprendamos lo que Dios elige o decide para nosotros en su momento y en su tiempo, es lo mejor para nosotros. Aunque no nos guste, aunque hagamos berrinche. Mira, a veces criticamos a los niños por berrinchudos, pero a veces nosotros llegamos a comportarnos, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, nos llegamos a comportar peor que ellos. Se va a decir, ouch. Dígale que está a su lado, ¿estás oyendo? Se va a decir, ouch. Dígaselo para que se despierte. Ahí vamos terminando ya. ¿Por qué? Porque hay descanso cuando confiamos en Dios. Y mire, confiar en Dios es confiar en su voluntad. Porque su voluntad nos va a dar lo mejor para nosotros. Lo que más nos conviene. Dice Juan, primera carta, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos descansar al entender y comprender que nuestro Dios está interesado en nuestras oraciones y peticiones, sí, aunque no nos responda como deseamos. Porque mire, es muy riesgoso apegarse a la voluntad de Dios. Porque a veces no medimos el impacto de nuestra oración o nuestras palabras y le decimos a Dios, Dios, haz tu voluntad. Como en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis de esta manera, se los dice, pero hay una parte que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apegarnos a la voluntad de Dios es muy riesgoso. Pero déjeme asegurarle algo. Hay descanso cuando confiamos en Él. Porque Dios no se equivoca. Dios no anda como el bombero, regándola por aquí, regándola por allá. No es así. Dios hace las cosas perfectas, correctas, agradables para nosotros, aunque no nos guste. Podemos aprender del salmista que decía, Salmo 91, versículo 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esperanza mía, esperanza mío, de mí, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Usted y yo somos llamados a confiar en Dios. ¿Podemos confiar en las personas? Claro que sí. Pero tengo cuidado en quién confío.
Dice Mateo capítulo 11, versículo 28-29, el Señor Jesucristo haciendo una invitación casi para terminar este mensaje. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy humilde y manso, y hallarán descanso para sus almas. En esta invitación encontramos unas palabras de solidaridad con la humanidad que sufre. Jesús dirige esta invitación a los enfermos y a los heridos por el peso de la prueba. Pero Jesús nos ofrece en general de su misericordia, de su descanso y de su paz. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a descansar en Dios, confiar en Dios, reconocerlo, temer a Dios y apartarse del mal. Trae múltiples beneficios, como la medicina para el cuerpo y el refrigerio para los huesos. Confiando en Dios. Hay bendición cuando confiamos en Dios, como punto número 1. Punto número 2, hay promesa de Dios cuando confiamos en Él. Punto número 3, hay descanso cuando confiamos en Dios. Sigamos confiando en Dios en medio del temor, la inseguridad, el caos, la melancolía, la desesperación, la angustia o la aflicción. Es importante que como creyentes, como hijos, como hijas de Dios, sigamos confiando en Dios, no caer en la tentación de abandonar la fe y el llamado de Dios para tu vida y mi vida, que es ir a la eternidad con Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Espero que este mensaje les haya instruido, les haya motivado y que este mensaje les ayude a seguir adelante con su fe. Muchas gracias, bendiciones.